Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos. Que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Les habla su hermano y amigo el profeta José Ramírez. Yo quiero hablar un tema hoy que es un tema que involucra y compromete a todos aquellos que han levantado la mano para aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y cuando aceptamos al Señor, también aceptamos su naturaleza, su señorío y sobre todo un gran mandamiento que Él le dejó a todos sus hijos, sus discípulos, aquellos que le siguen y le sirven con fidelidad. Yo quiero leer Marcos 16, 15 y 16 que dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hoy yo quiero hablar acerca de un trabajo que el Señor nos dejó, que es la continuidad de su obra en la tierra, y me refiero a la gran comisión. Es una comisión, es grande, porque grande es el propósito. El gran propósito de Dios está basado en su gran amor, su gran misericordia, y es el perdón. Y para que las personas puedan alcanzar el perdón de Dios a través de Jesucristo, debemos llevar el mensaje que anuncia que Jesucristo es la persona sobre quien el Padre depositó todo el trabajo de la salvación, de la redención, porque el Señor es el que intercede por nosotros delante del Padre día y noche. Eso lo dice el libro de los Hebreos. A Jesús lo seguían multitudes en la tierra de Israel, y en cada pueblo, aldea, provincia donde él iba, multitudes le seguían para oír sus predicaciones. Él era un predicador que impactaba, no para impresionar a nadie, porque él no vino para ser servido, sino para servir. Hacía milagros y le decía a la gente, no lo digas a nadie. Eso habla de la discreción, de la humildad verdadera de Jesús. Él no andaba buscando su propia gloria, sino la gloria del Padre, la gloria del que lo envió. Él como predicador es la máxima expresión, es nuestro gran ejemplo a seguir. ¿Cuántos predicadores han dejado de mirar a Jesús? ¿Cuántos han perdido de vista los pasos de Jesús? Bendito sea el Señor, que caminaba entre los humildes, entre los perdidos, entre los hambrientos, los harapientos, que también sacudió los cimientos de aquella sociedad pomposa, por un lado, y religiosa, por el otro. La gente lo seguían porque había milagros que acontecían cuando Jesús anunciaba la palabra. Incluso eso provocó que los fariseos, los judíos, los sacerdotes sintieran celos y envidia por la gloria que acompañaba a Jesús, por el efecto de su personalidad, de su santidad, de su obediencia, de su consagración al Padre. Jesús pasaba horas y muchas veces se amanecía en la presencia del Señor solo en una montaña, orando y clamando a Dios Padre para que le diera fortaleza y al Espíritu Santo lo guiara. Cuando él realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, allí en esa multitud se contaron 5,000 varones
que comieron, sin contar las mujeres y los niños, y sobraron 12 cestas llenas de lo que sobró de los panes y los peces. Bendito sea el Señor. Todo eso que sobró fue guardado, porque en realidad para Dios nadie sobra. Hay espacio para todo aquel que quiera seguir a Jesús. Es algo impresionante porque estamos en un tiempo en que hay mucha hambre física, mucha pobreza, carestía. En la tierra se está negando a dar el fruto, los mares, los ríos, los lagos ya no producen los peces que hace 30, 40 años atrás, porque esto es bíblico. Esto es bíblico. La tierra está muriendo, la tierra está agonizando por causa del pecado, la violencia que se comete sobre ella. Pero cuando el Señor fue apresado, oiga, mire esto que le voy a decir. Había multitudes que lo seguían, aplaudían, lo recibían con aplausos, tendían ramas, tendían mantos en el camino por donde el Señor iba a pasar. Sí, pero ¿sabe una cosa? Ese avivamiento emocional, digámoslo así, pero cuando el Señor fue apresado aquella noche, fue enjuiciado, fue torturado, fue maltratado, nadie estuvo con él. Algunos le siguieron de lejos, pero nada pudieron hacer para acercarse, ayudar al Señor, a respaldarlo, porque ellos tenían miedo de sufrir los escarnios por causa de su fe en Jesús. Eso lo hizo Pedro, que siguió a Jesús desde lejos y al final terminó negándolo 3 veces y maldiciendo. Bendito sea el Señor. En el momento de la muerte del Señor, algunos le vieron desde lejos, aún se mantenían a distancia, se habían alejado del Señor, solamente estaban mirando su sufrimiento como cualquier otro espectador. No se notaba que había un amor, un afecto por ese que moría en la cruz. Ellos se hicieron desde lejos, se confundieron entre la multitud que se burlaba, que estaba disfrutando de la agonía del Señor. Qué triste es esto. Quienes si estuvieron cerca de Él al momento en que el Señor muere, fueron 2 delincuentes, 2 malhechores que sufrieron la misma muerte que el Señor Jesús. Ellos fueron crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor. Y uno de ellos no creyó en Él, se burlaba, aún desde la cruz se burlaba, aún colgado, clavado con clavos, valga la redundancia, en ese madero ignominioso, aún así se burlaba. Hay gente que aún con cáncer, con SIDA, por causa de su pecado, aún en la cárcel, todavía está blasfemando, todavía blasfeman del Señor, todavía se burlan del Señor, todavía rechazan el mensaje de salvación, aún así en su agonía, porque yo pienso que aquellos clavos de ese delincuente, de ese malhechor, estaba clavada en su alma, tenía los clavos que habían clavado su conciencia, valga la redundancia. Pero el otro sí creyó en los últimos momentos de su vida ahí, colgado de la cruz, creyó en Jesús. Eso habla cómo el amor de Dios persigue a las personas, aún hasta el último momento, hasta el último respirar
el Señor le está dando oportunidad a las personas para que lo busquen. Bendito Cristo para siempre. Jesús aún allí colgado, en silencio, en su sufrimiento, en su agonía, Él estaba predicando con sus heridas abiertas, con su frente goteando sangre, ahí pendiendo de aquella cruz de dolor y de vergüenza. Bendito sea el Señor. Eso habla de que nosotros no podemos callar el mensaje. No importa nuestra condición, no importa dónde estemos, dónde vivamos, si tenemos o no propiedades, si tenemos o no salud, si estamos enfermos. Dice la Biblia que Eliseo se sentó cuando lo visitó el rey Joás y antes de morir dio su última profecía y murió profetizando. No hay excusas. El Espíritu Santo nos ha habilitado para no detenernos, para seguir adelante. No importa si tú estás en cualquier situación que sea, en la que sea, si estás en Cristo, aún allí, tú puedes decir, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Pablo dijo, yo sé a quien he creído. Jesús dijo, si nosotros nos callamos, las piedras hablarán. Es por eso que hay tanto necio hablando, corrompiendo el Evangelio, avergonzando y abochornando el Evangelio de Cristo con malos testimonios, gente peleándose, disparándose improperios, despotricándose unos a otros a través de las redes sociales y dejando muy mal parado el nombre de Jesús. Sabemos que ellos no son cristianos, porque el cristiano sigue a Cristo. Y dice la Biblia que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. Dice que el Señor veía las multitudes y sentía dolor, sentía misericordia, compasión. Cuando él vio a aquella prostituta a punto de ser apedreada, aquella adúltera, Él la salvó, la libró de la muerte, de los hombres de la tierra y de la muerte eterna en manos de Satanás, y la envió salva y le dijo, vete y no peques más. Borrón y cuenta nueva. Bendito Dios. Eso lo hizo el Señor cuando se encontró en el camino a una mujer prostituta llamada Magdalena. Le echó fuera 7 demonios de prostitución y se convirtió a partir de ese momento, por la gracia de Dios, en una mujer fiel, digna, una mujer honorable, mientras los ricos y las esposas de los ricos y de los religiosos rechazaron a Jesús. Aquella mujer que vendió su cuerpo, quién sabe por tantos años, la conocía todo el mundo en Israel como la mujer que era la satisfacción de los deseos malsanos, de sinvergüenza, de bandidos, de disolutos morales, adúlteros y fornicarios. Hay esperanza para el drogadicto en Cristo Jesús. Él rompe cadenas. Hay esperanza para el homosexual, para la lesbiana, para el que tiene confusión en cuanto a su identidad sexual. Dios hizo al hombre hombre y a la mujer mujer para que cumplieran los roles propios a su naturaleza. Bendito sea el Señor. Así que esos discípulos, los 11, se mantuvieron lejos, porque ellos habían seguido al Señor por 3 años y medio. La gente los conocía como los seguidores de Jesús, pero ahora su maestro estaba agonizando en la cruz. Su maestro estaba sellando su ministerio mesiánico, redentor, con su propia sangre. Vieron milagros muchas veces, vieron al Señor resucitar muertos, vieron muchas maravillas durante ese tiempo que caminaron con el Señor. Pero ahora su maestro
ya no estaba entre ellos, estaba colgado a la vista de todo el mundo, víctima de burlas, de escarnio. Bendito sea el Señor. Ellos vieron tantos milagros. Quizás alguien diría allí entre ellos, porque el Señor no hace un milagro y se baja de la cruz, estarían hablando igual que aquel delincuente que estaba a su lado crucificado, que le dijo: si eres Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso era lo que el Señor estaba haciendo, salvándolo, pero no sabían, no se dieron cuenta, porque estaban cegados. Satanás les cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Esos fueron los hombres que estuvieron más cerca de Jesús. Estuvieron ahí al lado de Él. Lo pudieron haber tocado si no hubieran tenido las manos clavadas. Pudieron haber caminado hacia Él si no tuvieran los pies clavados. Pero había algo que ellos no tenían clavado. Era su lengua para confesar y su corazón para creer. Que todo el que invocare su nombre será salvo. Que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Bendito Dios. 2 días después de la muerte del Señor, los discípulos recibieron noticia de Jesús. Y ellos escucharon que el cuerpo del Señor, donde lo habían depositado allá en la tumba, allá en el huerto, ya no estaba allí. Y que le habían visto con vida. Unas mujeres trajeron ese anuncio. Qué importante es esto hoy para mí y para ti, porque Dios no hace acepción de personas. Dios levantó unas mujeres para que anunciaran lo que los 11 discípulos, hombres que caminaron con Dios, hombres de Dios, que amaban a Dios, pero no lo hacían. Ellos no lo creyeron. Aquellas mujeres sí lo creyeron, porque lo vieron y lo anunciaron. Pero sus discípulos, que eran los primeros que tenían que reconocer y creer ese mensaje, no lo creyeron, dudaron de ese mensaje. Pero el Señor se les apareció a ellos. Bendito Dios, porque el Señor quería confirmar que lo que Él había hecho y había dicho era verdad. Él está vivo. El Señor está vivo. En Marcos 16 se habla de cómo el Señor se apareció a 11 de sus discípulos, los que quedaron de los 12, porque Judas se había ahorcado para irse a su propio lugar. ¿Cuál era el lugar de Judas? Porque él era el hijo de perdición y se fue de cabeza al infierno. Hasta hoy está allí. Hasta hoy está allí. Y hay un predicador, un pastor, que le ocurrió decir que Jesús fue al infierno a buscar a Judas. Señor, reprenda al diablo. La Biblia dice que cuando las personas mueren, van al lugar que le corresponde, sea al paraíso de Dios o sea al infierno. Judas se ganó el infierno porque Jesús le dijo: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado, más le valiera al hombre ese no haber nacido. Y viene este hombre a sacarlo, a aplicar de una manera disimulada ese falso concepto o esa falsa doctrina de la Iglesia Católica del limbo o del purgatorio, donde van la gente a sufrir por un tiempo y después sale a través de misas, de rezos y de cuantas cosas, de oraciones de los santos. Mire, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes. El fuego no se apaga
ni tampoco el gusano de ellos jamás morirá. Pero la Biblia dice que habrán apóstatas. Ese hombre es un apóstata. Ese hombre echó por tierra la doctrina de la salvación eterna a través de la fe en Jesucristo. La salvación y la perdición son eternas. Todo depende de la decisión que nosotros tomemos hoy. Entonces el Señor se le presentó a sus 11 discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa, comiendo, quizás hablando, no sé. El Señor se le presentó allí y dijo: salve. Los saludó de esa manera: salve. Pero luego que los saluda, los reprocha, los increpa, los exhorta, los reprocha por su incredulidad, porque no habían creído al mensaje de quienes Él les había enviado a dar el mensaje de que Él estaba vivo. Esa persona que lo habían visto vivo, incluso Tomás, no creyó, y aún viéndole, él necesitó la prueba. Él era pragmático, él necesitaba meter las manos en el costado del Señor, ese costado abierto por una lanza romana de 8 pulgadas de ancho. Él metió su mano allí, metió sus dedos en sus heridas, y ahí es que pudo creer, y el Señor lo reprendió cuando él dijo: Señor mío y Dios mío, perdona mi incredulidad, perdona mi incredulidad. Tomás, porque vistes, creíste, más bienaventurado es aquel. Ellos estaban sentados, estaban encerrados. Hoy el Señor también se consigue a muchos creyentes sentados, acostados, comiendo, tragando, viendo televisión, entretenidos en el teléfono, entretenidos con las redes sociales. Se olvidaron de que hay un mundo que se está perdiendo, un mundo por el cual el Señor murió y padeció con dolor, hasta lo sumo, indecible dolor. Y estamos allí, como esos discípulos, a la mesa. Bendito sea el Señor. Entonces, hoy nosotros tenemos el trabajo de esas mujeres, de recordarle a los hermanos que Él está vivo, que se levantó de la tumba en victoria, que venció la muerte y el infierno, que le quitó a Satanás todo el poder que Adán le había concedido con su desobediencia a Dios. Cuando vieron a su Señor vivo, entonces ellos cobraron su fuerza, cobraron fe, cobraron ánimo para continuar siendo los discípulos del Señor. Ellos estaban felices porque tenían de regreso al Señor con ellos, e incluso Él comió con ellos. Fueron 40 días conviviendo con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado. No estaban contemplando un muñeco de cerámica, de yeso. No, estaban viendo a un Cristo vivo que comía con ellos, que se reía con ellos, que les daba fuerza, porque vendrían días duros por causa de la fe en su nombre. Pero el Señor no se quedaría con ellos para siempre físicamente, aunque como Dios, Él dijo que estaría con ellos todos los días de su vida hasta la consumación del siglo, es decir, hasta el fin del mundo. Durante esos 40 días les dio instrucciones, les dio mandamientos y le indicó cómo serían las cosas después que Él fuera recibido al cielo. Y Él fue recibido al cielo con gloria, con alabanza. El cielo se sacudió, todas las cosas dejaron de funcionar, entiéndamelo así, o permítame este término. Cuando Jesús llegó, hermanos, los arcángeles, los serafines, los querubines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todos se postraron para darle la bienvenida al Señor, vencedor por los siglos de los siglos. Ahí venía el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, con la victoria en la mano, la evidencia en su cuerpo, sus señales, sus heridas.
Fueron las medallas de aquella gran batalla, medalla de condecoración. Por eso es que Pablo dice, llevo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Hoy casi nadie quiere padecer afrenta, nadie quiere dejar, o casi nadie quiere dejar comodidades, casi nadie quiere arriesgar su vida. Ya no se están invirtiendo recursos económicos, físicos, logísticos, para las misiones, para el evangelismo. Bendito sea el Señor. El mundo se está perdiendo. Hay gente todavía sentado, planificando qué van a hacer en diciembre, cuál será el acto, qué obra de teatro van a hacer el domingo. Y se están olvidando que hay un mundo perdido. Pero el mandamiento más importante que les dio a sus discípulos fue el de la Gran Comisión, donde el Señor les envió por todo el mundo para que predicaran el Evangelio a toda criatura. Este mandamiento está vigente hoy. Estamos en agosto 2023 y debemos cumplirlo como lo cumplieron los discípulos de Jesús y murieron, pero murieron cumpliendo la voluntad del Señor. Es difícil, pero no estamos solos. El Señor dijo en Hechos 1:8 que íbamos a recibir poder cuando descienda sobre nosotros el Espíritu Santo y seríamos testigos al Señor en todo el mundo, en toda la tierra, comenzando desde el lugar donde nosotros vivimos, donde nosotros nacimos, de nuestra nación. La Gran Comisión no era una tarea fácil porque estaban matando a los seguidores de Jesucristo. Esa tarea no era fácil, especialmente sabiendo que Él no estaría con ellos físicamente para ayudarles a realizar ese gran trabajo. Pero el Señor les dijo que no los iba a dejar solos, que enviaría al Espíritu Santo para que pudieran ser testigos de Él con mucho poder, con gran intensidad espiritual, hasta lo último de la tierra. Ahora ellos iban a caminar con el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que descendió sobre Él después que Él subió de las aguas del Jordán cuando fue bautizado por Juan. Él era el que hacía los milagros, las señales y liberaba a los endemoniados. Él fue el que resucitó a los muertos. Ahora ellos iban a caminar en la dimensión que caminó el Señor Jesús, una dimensión espiritual. Ahora iban a caminar guiados por el Espíritu Santo, llenos del Señor. Dice que en el libro de Hechos, dice que los discípulos, los apóstoles estaban tan llenos del Señor, del Espíritu Santo, que por donde pasaban, grandes señales y prodigios eran hechos a través de las manos de los apóstoles, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Hoy hay una carencia, hoy hay prácticamente una desaparición de estas señales, porque los discípulos ya no están llenos del Espíritu Santo. Casi nadie se está llenando del Señor, casi nadie se preocupa por su vida espiritual, por agradar a Cristo, por llenarse del Señor. Bendito sea el Señor. Hoy, amados hermanos, sería imposible cumplir con ese mandato del Señor de la Gran Comisión sin la ayuda del Espíritu Santo. El poder de Dios sobre nuestras vidas, la fortaleza del Espíritu Santo están garantizados para aquellos que cumplen con la Gran Comisión. Yo no me atrevería a subir un altar, a ir de una nación a otra, a ir a otro pueblo, si no estoy seguro que el Señor está conmigo. Porque si Él está conmigo, todas las cosas son posibles para la gloria de Él. Ahora, no es con nuestra fuerza que realizamos la obra de Dios, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Tenemos todos los recursos del universo en el Espíritu Santo, porque en Él todas las cosas son posibles. Solo debemos ser obedientes y aceptar su voluntad en nuestras vidas. Si Dios te ha llamado, síguele. Si Dios te ha llamado, sírvele. No dudes que Dios tiene todo preparado en el camino. En el camino está el pan, está el dinero para seguir adelante, está asegurado el seguro de tu familia. Tus hijos estudiarán, se graduarán. No faltará el pan a la mesa. No faltará Dios en tu vida.
Pero el Señor fue recibido en el cielo. El Señor, después de su resurrección, estuvo con sus discípulos unos días, pero se fue. Y dice su palabra que Él fue recibido en el cielo, y los discípulos, allí en el monte de los Olivos, vieron cómo se perdía en las nubes, se desaparecía de su vista. Pero mientras ellos estaban contemplando el cielo, se le aparecieron dos varones vestidos con túnicas blancas resplandecientes, y le dieron: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, asimismo volverá a venir. Volverá en las nubes nuevamente. También los ángeles, esos ángeles santos de Dios, anunciaron que Cristo viene otra vez. Ese es el mensaje central de la iglesia de Jesucristo. Ese es mi mensaje, no tengo otro. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Cristo está a la puerta, el Señor viene, el Rey viene, pronto el Señor viene por nosotros, pronto el Señor descenderá y nos aguardará por nosotros en las nubes del aire, y subiremos por el Espíritu Santo, en los brazos del Espíritu Santo, y recibiremos al Señor y estaremos siempre con el Señor. El Señor volverá a la tierra, pero su pie no tocará, sino que le recibiremos en las nubes y siempre estaremos con Él. Para siempre será nuestro gozo cuando estemos con nuestro Señor en el paraíso. Ciertamente Él volverá por una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga, que cumple con fidelidad la gran comisión. Volverá el Señor por una iglesia que persevera hasta el fin, una iglesia fiel, que persevera fiel hasta el final, que cumple con su palabra y le espera con amor fielmente. Una iglesia llena del Espíritu Santo, que cumple con esa comisión que Él le dejó a sus discípulos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio del reino de Dios. En aquellos tiempos los discípulos eran perseguidos por predicar la palabra de Dios. Hoy hay que perseguir a los discípulos para que prediquen la palabra de Dios. Tenemos que predicar el Evangelio por todas partes. Esa es la gran comisión. Marcos 16:20 dice: y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Los discípulos se quedaron y se reunieron en el templo todos los días, pero cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, ellos fueron investidos con poder de Dios. Los discípulos se quedaron allí en Jerusalén, porque el Señor les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y ellos se quedaron allí y se reunieron allí todos, pasaban esos días unidos, orando. Pero cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, ellos fueron investidos con ese poder de Dios, ese mismo poder que invistió a Jesús. Y ellos no pararon de predicar su palabra y ellos no pararon de predicar la palabra del Señor. Por donde quiera que iban, los milagros también seguían a la predicación de ellos. Y dice que cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos, porque el Espíritu Santo era el que los añadía. Hoy no hay añadidura de verdad a una iglesia santa, porque el Espíritu Santo está contristado, porque sabe que los que se están añadiendo no es para encontrarse con Cristo, sino para entrar a un club social, a un circo, a un sitio de entretenimientos. Bendito sea el Señor, donde la gloria no es de Jesús, sino de un fulano apóstol, de un fulano profeta. Pero dice ahí que ellos salieron llenos del Señor y cada día se añadían a la iglesia más personas que eran alcanzadas por el poder de Dios a través del Espíritu Santo, por la predicación de la palabra. Pero predicaban la palabra verdadera. Hoy la palabra ha sido editada. Hoy hay mensajes que no se puede predicar. Hoy hay temas que no se pueden tocar en las congregaciones porque los pastores, no todos,
porque hay pastores llenos del Espíritu Santo, hay pastores que están llorando, gimiendo, hay congregaciones enteras, como la iglesia de Filadelfia, fiel, que guarda su palabra, que no ha negado la fe. Bendito sea el Señor. Así es necesario que haga la iglesia del Señor hoy, que salga a predicar por todas partes, de diferentes maneras, como sea. Usa las redes sociales, no para hablar pamplina y sanganería, para no estar metido todo el día ahí viendo videos y viendo payasadas. Tú tienes que hacer, ni jugando, tomando el celular para jugar esos juegos de videos. Es tiempo de predicar la palabra. Usa todos los recursos que tengas a la mano. Los canales de televisión deben centrarse en el mensaje final, el rapto de la iglesia, a anunciar al hombre la rebelión de su pecado, y la consecuencia del pecado es muerte y condenación, que la única esperanza es Cristo. Hoy la única esperanza sigue siendo la misma de ayer, Cristo Jesús. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hoy las radios cristianas tienen que ser cristianas de verdad. No pueden estar mezcladas, no pueden ser canales y medios de comunicación híbridos mezclados con el mundo. He visto con dolor cómo canales, radios cristianas transmiten juegos de béisbol, juegos de fútbol y hablando pamplina. He oído predicadores en la radio hablando con orgullo porque su equipo de fútbol ganó, porque su equipo de béisbol ganó, y con esas boberías están metiendo las moscas muertas en el perfume del perfumista y están haciendo heder y dar mal olor al santo evangelio de Jesucristo. Limpia tu boca, limpia tu lengua, limpia tu corazón. Eso no es lugar para hablar de esas sandeces, de esa sanganería. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Por eso debemos usar los medios posibles para que se sumen cada día más personas, para que alcancen la salvación a través del mensaje de Jesucristo. Que cada día se agreguen más personas que reconozcan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Bendito sea el Señor. Entonces, la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de llevar el mensaje a todas partes. El Espíritu Santo está de nuestro lado, a nuestro favor, para ayudarnos, porque no es con espada, no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu Santo, para darnos las palabras que debemos llevar al necesitado, para darnos la unción, para levantar al paralítico, al cojo, para liberar al endemoniado. El mundo entero está necesitando las buenas nuevas, la buena noticia del gozo, del gran gozo de la salvación en Cristo Jesús. No hay nadie más que tenga este mensaje que nosotros tenemos. Buda no salva, Buda no sana, Mahoma no sana, no salva. Hasta ahora no ha habido ni un solo testimonio de que han visto a Buda vivo ni a Mahoma vivo. El único que está vivo se llama Jesús, porque estuvo muerto y aquí que ahora vivo, dijo el Señor. Y usted ve que el islamismo no produce milagro, el budismo no produce milagro. El único que produce los milagros es el Espíritu Santo, que está en el cristianismo, el evangelio de poder. Así que este es el tiempo. El mundo necesita a Jesucristo urgentemente. Es más, la iglesia necesita a Jesucristo. Necesitamos volvernos a Cristo, volvernos al primer amor. La iglesia debe cumplir con la gran comisión que el mismo Jesús nos mandó a hacer. Acerquémonos a Jesús, a las naciones. Acerquemos a Jesús a las naciones. Llevemos a Jesús a las naciones y prediquemos al Señor, porque Cristo está a la puerta. Y les repito, este es el último mensaje que la iglesia está dando en estos últimos días. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.